en nuestra alimentación. Recordemos que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, básicamente, ¿qué macronutrientes estamos ingresando? Está ingresando proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Es correcto, chicos? Es correcto, ¿no? Correcto. Ya, muy bien. Pero la pregunta es, ¿bajo esta forma de macromoléculas será de utilidad al organismo? La respuesta es obviamente que no, profesor. Si yo ingiero un trozo de carne, la carne contiene proteína. Si yo ingiero un trozo de pan, el pan contiene almidón, que es un polisacárido. ¿Correcto? Bajo estas formas, como almidón o como proteína, no va a ser de utilidad al organismo. Para que sea útil, estas macromoléculas se tienen que degradar y generar, ¿qué cosa? El monómero. El monómero es la unidad estructural. Me explico de esta manera. ¿Cuál es la unidad estructural del almidón? Es el monosacárido, ¿correcto? ¿Cuál es la unidad estructural de una proteína? ¿Cómo se denomina, chicos, la unidad estructural de una proteína? Son los aminoácidos, ¿correcto? Y si yo ingiero en mi dieta grasa, ¿cuál será la unidad de la grasa, jóvenes? ¿Cuál será el monómero de la grasa? Hola. Ácidos grasos. Los ácidos grasos. Ojo, no estoy compartiendo nada, estamos conversando, ¿ah? Estamos conversando. Los ácidos grasos. Pero yo necesito que para que la clase salga bien, la participación de ustedes, por favor, ¿ya? Necesito que ustedes participen. A ver, vamos hoy día a hacer la segunda parte del sistema digestivo. Acá está. Entonces, está bien claro, jóvenes, que en nuestra alimentación están los carbohidratos, C de carbohidratos, P de proteínas y L de lípidos. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y el sistema digestivo es el que va a transformar a los carbohidratos en su unidad mínima. ¿Cuál es el monómero de un carbohidrato? Se llama monosacárido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Correcto? Sí. ¿Cuál es el número de una proteína? ¿Cuál es el monómero de una proteína? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Y cuál es el monómero de los lípidos y los grasos? Son los llamados ácidos grasos. Gracias. Entonces, profesor, bien claro, en nuestra alimentación ingresan estas macromoléculas, pero bajo esta forma no sirve al organismo. Estas macromoléculas se van a degradar, es decir, un tipo de metabolismo llamado catabolismo, y vamos a obtener las unidades llamados monómeros. Y estos monómeros son los que van a ser de utilidad a nuestro organismo. ¿Y quién se encarga de llevar a cabo esa transformación? Es el sistema digestivo. Jóvenes, pero el sistema digestivo va a presentar pues ciertas dolencias o afecciones. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando hay problemas de un exceso de ácido clorhídrico, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Cuando hay un exceso que es característico de un problema de gastritis o úlcera, porque la gastritis o úlcera se debe a una hiperclorhidria, es decir, hay un exceso de ácido clorhídrico. Yo pregunto, para neutralizar el exceso de ácido clorhídrico, ¿qué cosa hemos indicado que se debe usar? Cuando hay un exceso, los jóvenes, cuando hay un exceso de ácido, cuando hay una hiperclorhidria, yo pregunto, ¿cómo neutralizo ese exceso de ácido? Mediante los antiácidos, ¿o no, chicos? ¿Estamos? Ya, y estos antiácidos, ¿qué cosas son químicamente? Son bases, como es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Eso ya está estudiado. Pero, profesor, pero en sí, ¿cómo se trata? ¿Cómo se cura una úlcera, por ejemplo? Pues una úlcera no se va a curar con los antiácidos. Los antiácidos solamente me sirven como un tratamiento sintomático, nada más. Porque cuando hay una hiperclorhidria, uno siente esa vinagrera, siente el reflujo gastroesofágico, siente pues que te llenas de gases. Y es bien incómodo, profesor. Entonces, para ese tratamiento sintomático, uso los llamados antiácidos que ya les he comentado. Pero, profesor, ¿los antiácidos te curan de la úlcera? La respuesta es no.
¿Quiénes me curan de la úlcera? Los llamados antiulcerosos. Y cuando hemos hablado de antiulcerosos, yo me acuerdo que les he comentado, por ejemplo, existe un grupo de medicamentos que actúan sobre las heridas, sobre las úlceras, formando una capa protectora. ¿Cómo se llaman esos grupos de medicamentos? Los llamados citoprotectores, ¿o no, jóvenes? Como quien, por ejemplo, el sucralfato, Sucralfato. el subsalicilato de bismuto y el misoprostol. ¿Se acuerdan ustedes o no, jóvenes? Eso hemos conversado, ¿sí o no? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. El segundo grupo, profesor, de fármacos que hemos hablado para el tratamiento de problemas de úlcera, hemos hablado de un grupo muy interesante llamado los antagonistas H2. Y los antagonistas H2, ¿a quién me estoy refiriendo, profesor? Nos estamos refiriendo a la famosa ranitidina, ¿o no, jóvenes? El fármaco más representativo, ¿es correcto? Sí, profesor. Ya, ¿y cómo actúa la ranitidina? A ver, alumnos, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ranitidina? Alumnos, ¿cuál? Libera histamina, ¿están de acuerdo? A ver, yo voy a hacer el pequeño dibujito. Este de acá es una célula parietal y la célula parietal Es un antagonista, profe. es un antagonista, eso está mejor. Lo que estoy dibujando es una célula parietal que en su interior forma ácido clorhídrico. Entonces, hemos señalado que esta célula parietal en su membrana celular tiene unos receptores llamados H2, ¿correcto? Estos receptores H2, cuando se libera la histamina viene y se une a estos receptores H2, correcto. Cuando se une a estos receptores, a esa unión se le llama afinidad, se une al receptor. Luego que se ha unido, la histamina va a estimular a esta célula parietal. Y al estimularlo, esta célula parietal, ¿qué cosa va a liberar? Lo que contiene. ¿Y qué cosa contiene? El ácido clorhídrico. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, Sí, ¿estamos de profesor. acuerdo? Entonces, ¿cómo actúa la ranitidina? La ranitidina sencillamente, profesor, va a venir acá y viene acá y se queda acá. Viene y se une a este receptor. Nada más se une y no produce nada más. De tal manera, cuando la histamina, pregunto yo, quiera estimular a esta célula para que ésta a su vez libere ácido clorhídrico, la pregunta es, ¿la histamina dónde tiene que unirse previamente? Al receptor H2. Yo pregunto, jóvenes, ¿la histamina se podrá unir a estos receptores H2 o no se va a poder unir? ¿Qué opinan ustedes? Hola. No se puede unir, profe. No se puede unir. ¿Por qué, profesor? Porque estos receptores van a estar ocupados ¿por quién? Por la ranitidina. Por lo tanto, como no se puede unir, no lo va a estimular y si no lo estimula, ya no libera ácido clorhídrico y de esta manera ya se comienza a controlar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo actúan, profesor? Por un antagonismo competitivo por los receptores H2. ¿Con quién va a competir? Con la histamina. Ejemplo representativo, la ranitidina. Pero, la ciencia va avanzando y por ende la farmacología va avanzando y encontraron un grupo de medicamentos más interesantes. Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Porque un grupo de medicamentos no actúa en la membrana, sino se va dentro de la célula parietal y va a evitar la formación de ácido clorhídrico. ¿De qué manera? Evitando o inhibiendo la bomba que genera los protones, los hidrógenos. Si estos fármacos inhiben a la bomba de protones, ¿cuál es el resultado? Que como ya no hay protón, ya no se puede formar ácido clorhídrico. Y esos fármacos se le conoce con el nombre de inhibidores de la bomba de protones. Y dentro de estos inhibidores, ¿a quiénes vamos a encontrar? Al omeprazol, al lansoprazol y al pantoprazol. ¿Es correcto, chicos? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces la pregunta es, profesor, ¿qué fármaco es el más efectivo?
Pues obviamente el que actúa directamente evitando la formación de ácido clorhídrico. Y este grupo de medicamentos está representado por los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien. Jóvenes, también se ha investigado y se ha podido detectar que cuando uno tiene problemas de úlcera o problemas de gastritis, obviamente hay un exceso de ácido clorhídrico, hay una hipercloridria. Y en estas condiciones se ha podido pues investigar y determinar la presencia de una bacteria que se relaciona con la patogenia de esta enfermedad. ¿Cómo se llama esa bacteria que se relaciona con el origen de esta enfermedad, jóvenes? Helicobacter. Helicobacter pylori. Es por ello que en el tratamiento para úlcera, como hay una bacteria, pregunto yo, ¿es usual en el tratamiento considerar el uso de antibióticos? ¿Sí o no, chicos? ¿Correcto? Sí, profe. Hola. Sí, profesor. Muy bien. Es por ello, jóvenes, que Profesor. nosotros hemos indicado pues que hay un tratamiento que incluye pues uso de antibióticos. Muy bien, hasta ahí nos hemos quedado. Pero ahora vamos a continuar con algo bien interesante, ¿no? Algo muy importante del sistema digestivo. Y vamos a comenzar pues con un grupo de fármacos llamados los antieméticos. Jóvenes, yo pregunto, ¿la sensación del vómito es una sensación desagradable o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí. Yo pregunto, a ver, en casos, por ejemplo, de mujeres gestantes o en caso de una apendicitis, una colecistitis o una pancreatitis, o en el peor de los casos, cuando uno tiene problema de algún tipo de cáncer, usa los quimioterápicos. Pregunto yo, ¿es usual que en estas condiciones que acabo de mencionar se presenten náuseas y vómitos o no, jóvenes? Sí, ¿Estamos? profesor, persistentes. Correcto. Muy bien, bien persistentes, que es incómodo para uno, ¿no? Como yo les había mencionado la clase anterior, cuando uno vomita es porque algo cayó mal al organismo y tratamos de eliminar. Pero yo pregunto, a veces ya no hay nada que eliminar y uno sigue con esa sensación, esas náuseas y el vómito que a veces ya no hay nada que eliminar y comenzamos pues a desesperarnos, ¿o no, chicos? Es bien incómodo, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí. Entonces hay que recordar que el vómito está mediado por neurotransmisores, ¿ya? Profesor, ¿y qué neurotransmisores están implicados, correcto, en el vómito? Generalmente hablamos de la serotonina y la dopamina y también la acetilcolina, ¿correcto? Son los que van a tener mucha relación con el centro del vómito. Es por ello que los fármacos que vamos hoy día a tratar van a tratar pues de contrarrestar o neutralizar los receptores tanto de serotonina como dopamina y por lo tanto de esta manera van a actuar y van a inhibir ¿qué cosa? El deseo o la sensación de náuseas y por ende del vómito. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor, sí estamos. Vuelvo a reiterar. El vómito está mediado por neurotransmisores, básicamente. ¿Qué neurotransmisores está mediado o está relacionado con el vómito? Hablamos de la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Es por ello que los fármacos que vamos a ver a continuación van a ser fármacos que van a actuar a esos niveles. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos por acá. Miren, jóvenes, recordando, ¿no? Recordando, a ver. El vómito es un acto reflejo precedido por náuseas, sudoración, taquicardia, disminución de la presión y respiración irregular. Es un proceso complejo y controlado por el centro del vómito a nivel central, ¿correcto? Y en parte controlado por una quimioreceptora en la parte inferior de la médula. Los receptores de tipo 2, es decir, los receptores de dopamina y serotonina desempeñan un papel fundamental en el vómito. Entre los fármacos que se utilizan para controlar el vómito, los llamados antieméticos, vamos a encontrar a las fenotiacinas, a los antagonistas del receptor de serotonina,
las benzamidas y las butirofenones. ¿Correcto? Entonces vamos por acá. Miren, jóvenes, hay un grupo de medicamentos muy interesantes. Comenzamos con las llamadas fenotiacinas. Son un grupo de drogas, de medicamentos antieméticos eficaces y actúan antagonizando los receptores de la dopamina. Miren, qué interesante. Luego vamos a hablar del ondansetrón, y el ondansetrón actúa a nivel de los receptores de la serotonina. Recuerden bien, las fenotiacinas van a actuar antagonizando los receptores de la dopamina. El fármaco representativo de esta familia es la prochlorperacina. Repito, la prochlorperacina. Alumnos, pero ¿saben que este medicamento es usado para tratar vómitos leves y moderados? ¿Correcto? Leves y moderados. Profesor, ¿y por qué no se usa, por ejemplo, en vómitos causados por quimioterapia? Ahora les voy a explicar por qué. ¿Correcto? Pero les reitero, este tipo de medicamentos es usado para tratar vómitos leves o moderados. Por ejemplo, estos son drogas que se utilizan para el cáncer, pero el fluorouracilo y la doxorubicina causan vómitos, pero no tan intensos. Son considerados moderados, y como son moderados, la prochlorperacina es de gran utilidad para tratar náuseas y vómitos causados por estos quimioterápicos. Profesor, ¿y qué pasaría si yo quiero usarlo, por ejemplo, en casos que use drogas que causen mayor, problemas de vómitos, ¿sí? Que causen vómitos de gran intensidad? ¿Este fármaco podría también originar un efecto antiemético eficaz? Sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que tendría que aumentar la dosis. Y si aumentamos la dosis, también van a aumentar, ¿qué cosa? Las reacciones adversas. Y entre ellas, ¿a qué tenemos? A la hipotensión, a la sedación, y se presentan problemas extrapiramidales. ¿Ya? Yo pregunto, jóvenes, si se presentan problemas o síntomas extrapiramidales, ¿estamos hablando de un problema, por ejemplo, que no pueden controlar sus movimientos o no, jóvenes? Tipo el Parkinson. ¿Es correcto? Sí, profesor. Jóvenes, ¿están ahí o no están ahí, chicos? Sí, Sí, estamos, profesor, profe. estamos. Nuevamente. Profesor, el fármaco representativo de esta familia, ¿quién es? Prochlorperacina. Pero este medicamento se utiliza para tratar náuseas, vómitos considerados leves y moderados. Por ejemplo, hay un grupo de quimioterápicos como la fluorouracilo y la doxorubicina que causan vómitos moderados. Entonces, para los vómitos moderados de estos medicamentos, este medicamento es eficaz, es efectivo. Pero, profesor, ¿y qué pasaría si uso otros quimioterápicos? El cisplatino, por ejemplo. ¿Qué pasaría, profesor, si uso el cisplatino y se sabe que el cisplatino origina, vómitos muy, pero muy persistentes? Pregunto yo, ¿para ese caso será indicado el prochlorperacina? Obviamente no, profesor. Pero yo, para poder combatir o controlar esos vómitos, tendría que aumentar también la dosis. Pero al aumentar la dosis, ¿cuál es el peligro, jóvenes? Que se va a acentuar o va a aumentar también los efectos colaterales, o no, jóvenes. ¿Correcto? Como la hipotensión, la sedación y síntomas extrapiramidales. No sé si me captaron la idea. Jóvenes, ¿me captaron la idea o no? Sí, profesor. ¿Seguro? ¿Seguro? Profesor, disculpe, ¿me podría volver a explicar? Disculpe, que no estoy en el trabajo. Nuevamente, yo no me hago problema. Señorita, el fármaco representativo de esta familia es la prochlorperacina. Esta prochlorperacina es de gran utilidad cuando se trata de vómitos leves o moderados. ¿Correcto? Ejemplo, los vómitos
causados por este tipo de medicamentos, la fluorouracilo y la doxorubicina, que son quimioterápicos para el tratamiento de cáncer, pero que causan náuseas y vómitos en forma leve y moderado. Entonces, esos efectos indeseables que son los vómitos causados por este medicamento, como son moderados, este medicamento va a ser de gran utilidad. ¿Hasta ahí he sido claro? ¿He sido claro, señorita? Sí, profesor. Ya. Ahora, sigo explicando. Pero hay fármacos quimioterápicos como el cisplatino, por ejemplo. El cisplatino, como todo quimioterápico, su efecto más conocido es causa vómitos. Pero este cisplatino va a causar vómitos muy, muy intensos. Entonces, como son muy intensos, yo pregunto, ¿este medicamento es usado para qué? ¿Para vómitos moderados o vómitos intensos? ¿Qué cosa hemos señalado? Moderado. Moderados. Y tú me preguntarás, pero profesor, ¿y si aumentamos la dosis? Ojo, si aumento la dosis de este medicamento, también va a aumentar su efecto antiemético y por lo tanto sería útil para el cisplatino. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si yo aumento la dosis, aumenta su efecto antiemético. Perfecto. Pero ¿sabes qué cosa va a aumentar en forma muy, pero muy considerable? Sus reacciones adversas, como la hipotensión, problemas de sedación y problemas extrapiramidales. Por lo tanto, este medicamento, reitero, se usa solamente para tratar vómitos leves y moderados, nada más. ¿Ahora está mejor? Hola, ¿está mejor o vuelvo a explicar? Chicos. Sí, está mejor, profesor. Ya. Ojo, recuerda bien, ¿qué conclusión podemos sacar de este grupo de medicamentos? Que estos medicamentos actúan antagonizando los receptores de la dopamina. Número 2, el fármaco representativo se denomina prochlorperacina. Número 3, este medicamento es de utilidad cuando se trata de vómitos leves o moderados. Ejemplo, los vómitos causados por estos medicamentos. Profesor, ¿quiere decir que en vómitos intensos no es eficaz? Sí, pero tendríamos que aumentar la dosis. Y si aumentamos la dosis, aumenta el efecto antiemético. ¿Pero qué cosa va a aumentar, jóvenes, en forma simultánea? ¿Qué cosa va a aumentar? Sus reacciones adversas. La hipotensión, sedación y síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, como aumenta en forma considerable sus reacciones adversas, no es recomendable usarlo para casos de vómitos muy intensos, porque también tendríamos que aumentar la dosis y el paciente le pondríamos en riesgo este tipo de reacciones adversas. ¿Es correcto, chicos? Sí. Ahora está mejor, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Puedo pasar a la siguiente o no se entendió? Profesor, una consulta. ¿Y hay algún otro medicamento para vómitos más intensos? Claro, pues eso ahorita vamos a ver, señorita. Bien, gracias. Este solamente cuando son, pues, fármacos que también este tipo de medicamento, a ver, un minutito, ¿ya? Un minutito, sí. Sí, señor. Chicos, disculpen, llamaron de la universidad. ¿Ahora estamos bien? ¿Se entiende? Hola. Profesor. Ya, muy bien. Muy bien, profesor. Ahora, ¿y qué pasa si tengo un paciente que recibe cisplatino o otro quimioterápico que sabemos nosotros que va a estimular el centro del vómito? ¿Y cómo controlamos esos vómitos? Si usted me está diciendo que estos son para leves o moderados. Ah, pues les presento el otro grupo de fármacos. ¿Cómo se llaman estos fármacos? Antagonistas del receptor. ¿Qué significa esto, chicos? Serotonina. ¿Es correcto? Hola, ¿es correcto, jóvenes? Sí, Porque yo al inicio les he comentado que el vómito está relacionado o está mediado por ciertos neurotransmisores.
y dentro de ellos está la dopamina, que le hemos visto en el caso anterior, la dopamina, la fenotiazina, y ahora vamos a ver, obviamente, los que bloquean los receptores de la serotonina, ¿ya? Serotonina. Son un grupo de fármacos importantes en el tratamiento de los vómitos asociados a la quimioterapia, ¿ya? Los fármacos representativos de este grupo, ¿quiénes son? Jóvenes, yo pregunto, de estos 3 medicamentos, ¿cuál es el más utilizado, el más conocido? El ondansetron. Acetrón. Este de acá, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la ventaja de este medicamento? Su acción es prolongada. Correcto, miren, qué interesante. Bloquea selectivamente los receptores de la serotonina, tanto a nivel periférico y a nivel central, a nivel del cerebro. ¿Correcto? Estos medicamentos son de gran utilidad porque se utilizan para vómitos muy, pero muy intensos. Ojo, estos fármacos se administran en una dosis única antes de la quimioterapia por vía oral o vía endovenosa. Jóvenes, este medicamento es de gran utilidad, ¿correcto? En este tipo de pacientes, ¿o no, chicos? ¿Ustedes se imaginan un paciente que ingrese a una quimioterapia sin aplicarse este medicamento? De hecho, que va a presentar vómitos en forma persistente después de la quimioterapia, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Mira, pero gracias a Dios la ciencia avanza y ahora tenemos este tipo de medicamentos. Es por eso que es usual. Cuando uno va a ser sometido a una quimioterapia, el médico te dice, ¿sabes qué? Antes de, toma mejor tu ondansetron. Porque el ondansetron pues tiene esta característica. Va a bloquear a los receptores de la serotonina, tanto a nivel periférico y a nivel del cerebro. Y se sabe pues que estos receptores tienen que ver, son los que van a mediar pues el problema, ¿no? Los vómitos que se suelen presentar. Eso es muy, pero muy importante. Este tipo de medicamentos se metabolizan a nivel hepático, es decir, a nivel del hígado. ¿Y por qué, profesor? Porque en el hígado vamos a encontrar los sistemas microsomales, ¿correcto? Por lo que se debe ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Si acá claramente me están indicando que se van a metabolizar a nivel del hígado, los pacientes que tengan problemas de insuficiencia hepática, su dosis tendrá que ajustarse de acuerdo a su condición clínica, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Chicos. Profesor. Sí, profesor. ¿Las personas embarazadas pueden tomar ondansetron? ¿Perdón? Las embarazadas. No, el ondansetron es un medicamento que está contraindicado, lo llaman la categoría D o E, le llaman dentro de esa categoría. Pero al final, lo que va a evaluar es el especialista, como siempre he manifestado, ¿no? En todo paciente se tiene que evaluar el beneficio versus el riesgo, ¿correcto? Pero, por ejemplo, hay medicamentos que sí están contraindicados. Los quimioterápicos en una mujer embarazada está demostrado que causan, ¿qué cosa? Tipo de malformaciones. ¿Correcto? ¿Estamos? Hola. ¿Están bien? Ya, muy bien. Estos medicamentos, luego de metabolizarse, se eliminan por la orina. Y la principal reacción adversa de los bloqueadores del receptor de serotonina es la cefalea. Miren, jóvenes, estos medicamentos son de gran utilidad cuando se presentan vómitos en forma muy intensos, ¿ya? Muy intensos, ¿correcto? La ventaja es que se administra una sola dosis antes de la quimioterapia. En el caso anterior que habíamos mencionado, ¿cuál es la diferencia, profesor? Que este medicamento, la prochlorperazina, actúa a nivel de los receptores de dopamina, pero se ha demostrado científicamente que es útil solamente para vómitos medianos, leves o moderados, pero cuando es muy intenso, este medicamento no es eficaz. Pero podría hacerlo sí, siempre y cuando se aumente la dosis, pero al aumentar la dosis también, ¿qué cosa va a aumentar? El desarrollo de estas reacciones adversas. Es por ello, cuando hablamos de vómitos muy intensos, mejor se opta por este tipo de medicamentos. ¿Correcto? ¿Hasta acá he sido claro?
Sí, profesor. Profesor, una consulta, no lo entendí bien antes. Usted dijo que en este grupo de los ondacetrón, ¿a qué categoría pertenecía? Eso no lo entendí bien. D o E. D o E. D o E. Ok, Sí. Hay 5 categorías, la última es la X. ¿Ya? Ok. Correcto, muy bien. Ahora llegamos a los antagonistas del receptor H1. Eso sí es conocido por todos nosotros, ¿no, jóvenes? Pero estos tipos de medicamentos, pues, es el más utilizado, ¿no? El dimegrinato. ¿Con qué nombre lo conocemos? El nombre más común de este medicamento. Gravol. Gravol. Son útiles también para tratar la cinetosis, ¿no? Es decir, cuando yo voy a viajar y por movimiento me mareo, hay náuseas y vómitos, antes de subir al carrito me tomo mi Gravol, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Yo creo que a nadie se le va a ocurrir pues tomar su ondacetrón para poder viajar, ¿no? Eso no, ¿no, jóvenes? No. ¿Ah? No, Correcto. Muy bien. Pero recuerden bien cuál es uno de los efectos colaterales de este medicamento. Como pasa la barrera hematoencefálica y es un antihistamínico, causa mucho sueño, ¿no, jóvenes? Sí, profesor, efecto sedante. Sí. Miren, jóvenes, acá hay una diferencia, ¿no? Carecen de eficacia frente a las sustancias que actúan directamente en el centro del vómito. Claro que sí. Recuerda bien que los únicos que actúan en el centro del vómito son pues los receptores o los antagonistas del receptor de la serotonina y de la dopamina, ¿no? Como hemos mencionado, acá está bien claro, una vez más, ¿no? Fenotiacina, receptores de dopamina, acá tenemos la proclorperacina, y en el otro lado tenemos más conocido como el ondacetrón, ¿no? La proclorperacina y el ondacetrón de la serotonina. Estos fármacos actúan en el centro del vómito, a nivel del sistema nervioso, ¿correcto? Estos fármacos que hemos mencionado. Pero este grupo de medicamentos no actúan a ese nivel. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? Sí, profesor. Hay un estudio que leí el año pasado. El dimegrinato, para que iguale, por ejemplo, una ampollita de ondacetrón, según un estudio realizado, se tiene que colocar 50 ampollas de dimegrinato para que equivalga al efecto de una ampollita de ondacetrón. Yo pregunto, ¿la diferencia es abismal, sí o no, chicos? Sí. Sí, profesor. Claro, pues a ningún médico se le va a ocurrir, pues son estudios que se han dado, pues, ¿no? Por eso los médicos, ¿no? Los que manejan y ustedes que son futuros farmacéuticos, algunos se van a especializar seguramente en farmacia clínica, farmacia hospitalaria, y van a ver este tipo de casos. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que el dimegrinato no actúa directamente en el centro del vómito. Si yo hago una pequeña comparación, no sé si ustedes se acuerdan de los antitusígenos. Hay antitusígenos que actúan a nivel periférico. Por ejemplo, un antitusígeno a nivel periférico es considerado la guaifenicina. Pero un antitusígeno a nivel central, ¿quién es? El dextrometorfano, ¿no, jóvenes? O la codeína, por ejemplo, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Correcto, muy bien. Luego tenemos los anticolinérgicos, porque hemos mencionado que otro neurotransmisor que también está incluido dentro del mecanismo del vómito, hemos señalado dopamina, está la serotonina y está la acetilcolina. Y la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema colinérgico. Por lo tanto, los fármacos que van a bloquear a este tipo de sustancias se le llaman los fármacos anticolinérgicos, ¿no? Antagonista del receptor muscarínico. El fármaco representativo de esta familia es la escopolamina, el famoso escapin, escopolamina. Jóvenes, hay medicamentos que son antiespasmódicos que contienen escopolamina, ¿sí o no, chicos? El escapin. Sí. Claro, pero la escopolamina, ¿qué cosa estamos aprendiendo? Que no solamente es un antiespasmódico, sino también es considerado un antiemético. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Jóvenes, pero ahora yo les presento este medicamento. ¿Quién no ha escuchado del famoso Primperan, por ejemplo? La metoclopramida. ¿Es correcto, jóvenes? Sí. Sí.
¿no? Cuando uno tiene hipo, dice, hay que tomar agua, no nos pase el agua, que alguien te asuste, igualito seguimos con el hipo. ¿Y qué cosa nos recomiendan los médicos? La metoclopramida. ¿O no, jóvenes? Sí, Porque profesor. es un fármaco que regula pues el movimiento, ¿no? El tubo digestivo es un procinético, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Hasta acá, La levotirapiamida también se recomienda para el hipo. perdón, para el hipo, pues, para el hipo, ¿no? Para el hipo. Ya, yo pregunto, hasta acá estamos claros, ¿no? Vuelvo a reiterar, esto es bien interesante, ¿ah? Los fármacos antieméticos, profesor, hemos señalado al inicio que los neurotransmisores que median el vómito, hablamos de la dopamina, serotonina y acetilcolina. Por lo tanto, habrá un grupo de fármacos que van a antagonizar los receptores de la dopamina y en ese grupo están las fenotiacinas y el fármaco representativo de este grupo, ¿quién es? La prochlorperacina. ¿Cuál es la característica de la prochlorperacina? Que es un antiemético de gran utilidad cuando el vómito es leve o moderado. Ejemplo, vómitos causados por estos medicamentos, porque son vómitos moderados o leves. Efectivo, efectivo, profesor. ¿Qué pasa si utilizo un quimioterápico donde me va a causar unos vómitos pero muy intensos? Pregunto yo, si son vómitos intensos, ¿este medicamento lo podría usar? Sí, pero ¿qué cosa tendríamos que usar, jóvenes? ¿Más dosis de este medicamento? ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor, más dosis. Y si uso más dosis de este medicamento, ¿qué cosa también va a aumentar? La Reacciones incidencia adversas. adversa. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas. Entonces, ojo, profesor, no es recomendable porque nosotros tenemos que recordar que la medicación siempre tenemos que buscar una medicación segura. Y una medicación segura es aquella que realiza el efecto, pero sus efectos adversos no son tan marcados. Por lo tanto, no es recomendable cuando el vómito es muy intenso, profesor. ¿Qué hacemos? Pues buscamos los bloqueadores de los receptores de la serotonina. Acá está, ¿ve? Ahí está. ¿Correcto? No sé si hasta acá todo bien. Sí, profesor. Ya. Y dentro de este grupo de medicamentos, el más representativo, el ondansetron. Ojo, interesante, porque este medicamento tiene un efecto o una acción prolongada. Por eso es solamente una dosis al día. Actúa a nivel periférico y a nivel central, a nivel del cerebro, ¿correcto? Se administra en una dosis única antes de la quimioterapia. ¿Por qué quimioterapia? Usted siempre me habla, porque estos fármacos quimioterápicos son los que van a activar el centro del vómito. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien. Estos medicamentos se van a metabolizar a nivel hepático. ¿Y por qué a nivel hepático? Porque en el hígado están los sistemas microsomales. Es por ello que personas que presenten problemas de insuficiencia hepática, ¿correcto? Sin insuficiencia hepática tendría que ajustarse la dosis. Estos medicamentos, ¿correcto? Sus metabolitos van a ser eliminados principalmente por la orina. Y la principal reacción adversa es la cefalea. Muy bien. Pero ahora llegamos a un grupo de... Una consulta, disculpe. Usted Sí, dice señorita. que el ondansetron es una sola vez al día y a un familiar le indicaron antes de desayuno y antes de almuerzo. No. Yo me refiero que es tan efectivo el medicamento y de acción prolongada que se podría administrar en una dosis única, ¿correcto? Pero al final, pues, el que decide, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, es el especialista. Por eso estoy indicando, Gracias. podría administrarse en una dosis única. ¿Sí, señorita? Gracias. Muy bien. Vamos por acá. A diferencia de los grupos anteriores, acá tenemos el dimeghidrinato. Este dimeghidrinato, ¿cuál es la característica? Que no actúa en el centro del vómito, es a nivel periférico. ¿Correcto? Este es el famoso Gravol. En este grupo también está la mesclocina y la ciclicina. Hay que recordar que estos medicamentos pues carecen de eficacia frente a las sustancias que actúan directamente en el centro del vómito. Y las principales reacciones adversas de este medicamento, ¿cuál es? La somnolencia, ¿no? El dimeghidrinato. Muy bien, pero también hemos señalado que otro neurotransmisor que va a mediar
el vómito es la acetilcolina, ¿correcto? Y la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema colinérgico. Por eso que esos fármacos que actúan bloqueando este sistema se le llaman los anticolinérgicos, ¿correcto? Y yo les comento, la acetilcolina, para que actúe y origine este efecto indeseable, va a actuar sobre sus receptores y tiene unos receptores llamados muscarínicos. Entonces, estos medicamentos van a antagonizar el receptor muscarínico. Y el fármaco representativo de este grupo es la escopolamina. Y el siguiente grupo son las benzamidas, ¿no? Cuyo fármaco representativo es la metoclopramida. Pero básicamente es un regulador de la motilidad gastrointestinal, ¿no? De gran utilidad, pues, por ejemplo, en casos de hipos, ¿no? Correcto, donde hay un desorden, una alteración de la motilidad. Entonces, la metoclopramida tiene esa ventaja. Es antiemético y es un fármaco procinético. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. Jóvenes, si hablamos nosotros de fármacos antidiarreicos, debemos recordar que la diarrea, según la OMS, es la evacuación de heces excepcionalmente sueltas o líquidas, generalmente en un número mayor de 3 deposiciones en 24 horas. ¿Correcto, jóvenes? Los factores que predisponen a la diarrea tenemos pues la falta de lactancia, materna exclusiva, uso de biberones porque puede estar algún tipo pues de contaminación, guardar los alimentos a temperatura ambiente, beber agua contaminada, no lavarse las manos adecuadamente después allí los servicios higiénicos, ¿no? Son factores que van a predisponer a la persona a tener pues algún tipo de diarrea, ¿no? La mayor morbilidad y mortalidad es en niños menores de 2 años y en adultos mayores, ¿no? De la tercera edad. Pregunto, jóvenes, si hablamos de diarrea, ¿la diarrea es una de las causas de muertes a nivel mundial o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Chicos. Sí. Claro, la diarrea, ¿qué cosa podría originar, jóvenes? Una deshidratación, ¿o no, jóvenes? ¿Sí? Y la persona podría morir. Es por eso que nosotros debemos, pues, verificar, ¿no? Tener los conocimientos necesarios para saber y decir, pues, cuándo hay problemas o signos de deshidratación, ¿no? Por ejemplo, la condición general debe estar, pues, bien en alerta el paciente, los ojos deben estar normales, es decir, con lágrimas presentes, verificar la boquita, la lengua deben estar húmedas, la sed debe ser una sed normal, ¿correcto? Y el pliegue cutáneo, ¿no? Es decir, cuando uno hace un pliegue desaparece rápidamente. ¿Eso qué significa? Que no hay signos de deshidratación. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si yo observo a la persona, a un familiar que está pues intranquilo, irritable, las lágrimas están ausentes, la boquita y la lengua lo observamos seca, tiene una sed pues muy ávida, ¿no? Y el pliegue desaparece lentamente. Yo pregunto, si se presenta 2 o más de los signos que hemos mencionado, ¿puede ser pues un problema de deshidratación o no, chicos? ¿Correcto? Sí, profesor, deshidratación. En este caso es muy importante, ¿no? Recuerden bien que alguien me dirá, pero profesor, la diarrea puede ser pues infecciosa o no infecciosa. Sea infecciosa o no infecciosa, acá lo importante es evitar que el paciente entre en un cuadro de deshidratación. ¿Es correcto, chicos? Sí, Ojo, porque recuerden bien, cuando hay deshidratación, el paciente no solamente pierde agua, sino que cosa está perdiendo electrolitos, ¿o no, jóvenes? sales, sí. Los electrolitos son las sales y eso es muy importante, claro que sí, ¿no? Pierde sodio, pierde potasio, pierde cloruro, pierde citratos, pierde glucosa y ese es un problema. Porque recuerden bien que los electrolitos son los que van a regular el contenido de líquido en el organismo. Y yo pregunto, si pierde agua, ¿el agua también es una molécula vital para nuestra existencia o no, chicos? ¿Correcto? Claro, porque recordemos nosotros que el agua tiene una gran importancia, porque desde el punto de vista bioquímico, el agua me representa
el medio adecuado para que se lleve a cabo los procesos bioquímicos en el organismo. Te explico de esta manera. Jóvenes, es correcto desde que llegamos a este mundo hasta el día que nos vamos, inclusive cuando estamos durmiendo, constantemente en nuestro organismo se dan una serie de reacciones químicas, ¿sí o no, chicos? Sí, profesor. Y la pregunta es, ¿y cuál es la finalidad que se lleven a cabo estas reacciones bioquímicas? Uno de los objetivos, ¿cuál es? Cuando ingerimos nuestros alimentos vamos a obtener los nutrientes y a partir de estos nutrientes, ¿qué cosa vamos a obtener? Energía. ¿Es correcto? Sí. ¿Estamos? Y yo pregunto, nuestras neuronas para que hagan sinapsis, nuestros nefrones para que filtren la sangre y formen la orina, para que nuestros hepatocitos, que son las células del hígado, puedan realizar el proceso de metabolismo. Correcto, y las diferentes células del organismo que tenemos en nuestro cuerpo, para que realicen sus funciones, ¿qué cosas necesitan? ¿Energía o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Y para obtener esa energía, ¿de dónde la obtienen? De las reacciones químicas. Y para que se lleve a cabo una reacción química, necesitamos de un medio adecuado, de un medio neutro. Y ese medio adecuado, ¿quién nos representa? El agua. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Estamos jóvenes? Sí, profesor. En nuestro cuerpo, más del 65% prácticamente es agua, jóvenes. Y cuando hemos estado en la etapa de fetos, hemos tenido más contenido de agua. Por eso se dice pues, que el agua es vida, ¿no? Sin agua no hay vida, chicos. El agua es muy importante. Y yo pregunto, si uno tiene diarrea, pierde agua y pierde electrolitos, y eso puede ser contraproducente, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Por ello es muy, muy importante verificar esos signos que nos alarman, pues, si estamos en un cuadro de deshidratación, sobre todo en niños menores de 2 años, porque ahí el contenido de agua es mayor y obviamente en los adultos mayores. ¿Correcto, jóvenes? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, y y si una persona tiene mucha sudoración, ¿también está deshidratándose? Una sudoración así excesiva. Pierde agua, pero en comparación al vómito y a la diarrea es menos. ¿Ya? Es menos. Por eso es importante que ustedes, a ver, yo les pregunto, cuando uno sale a correr en el verano, sudas, pierdes electrolitos, muy bien, sí pierdes, profesor, sí se pierde. Te estás deshidratando, por eso es que uno toma, por ejemplo, su Gatorade, ¿o no, señorita? ¿Estamos? Sí, sí, doctor. Pero la pregunta es, si tú tienes diarrea o vómito y llegas de emergencia, ¿te dan Gatorade o te dan sueros? Otro tipo de sueros. Suero. Otro tipo de suero porque tiene otra composición. Lo que yo te quiero decir, que cuando hay vómitos y diarrea, la cantidad de electrolitos que pierdes es mucho mayor que cuando es sudoración. Por lo tanto, las formulaciones en cantidades son totalmente diferentes. ¿Correcto, señorita? Claro, doctor. Sino que yo lo decía que obviamente uno suda cuando hace alguna actividad física, pero hay personas o ha habido pacientes que han tenido una sudoración excesiva, o sea, yo le digo sí excesiva, cuando no han hecho ninguna actividad y han estado, digamos, durmiendo, pero así han sudado como si hubieran corrido una maratón. Entonces, a eso me refiero, de que ahí también está eliminando electrolitos y todo podría ser causa de alguna enfermedad, ¿no? Claro, pero por eso le vuelvo a reiterar, usted tiene que verificar, ¿no? Cómo están los ojitos, ¿no? Si los ojitos están normales, cómo está su condición, ¿no? Si está bien, está en alerta. Si usted ve los ojitos, hay presencia de lágrimas, revisar la boquita y la lengua, tienen que estar húmedas. Si el paciente tiene una sed normal, correcto, y usted hace pues el pliegue en su piel y ese pliegue desaparece rápidamente, significa pues que no hay signos de deshidratación. ¿Correcto? Y por eso es muy importante manejar eso. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, es importante conocer este tema de la diarrea, ¿ya? Porque es una de las causas, pues, de morbilidad y mortalidad, no solamente acá en nuestro país, sino en diferentes países del mundo y sobre todo en países subdesarrollados, como es el caso del Perú y países de Latinoamérica. ¿Qué más podemos indicar? Miren, jóvenes, cuando ustedes revisan la composición de un suerito,
se van a dar cuenta que está presente sodio. ¿Qué más está presente? Potasio. ¿Qué más está presente? Cloruro, citrato, y también está presente, ¿qué cosa? La glucosa. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Pero acá hay algo bien interesante, mira, permíteme, observa. ¿Por qué, profesor, hay glucosa y hay sodio necesariamente? Te explico de esta manera. Cuando uno ingiere carbohidratos, recuerda bien que los carbohidratos en los alimentos, primero está el almidón, que es un polisacárido. A ver, ¿quién no come pues un pedacito de pan, papa, arroz, pastas, fideos? Ahí está el almidón. Luego le siguen los disacáridos. Disacáridos como por ejemplo, a ver, en la mañana endulzamos nuestro cafecito con nuestro azúcar. Ese azúcar es sacarosa, es un disacárido. Y por último, consumimos frutas. Y en las frutas, ¿qué cosa están los monosacáridos? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, Chicos, profesor. muy Sí, profesor. bien. Pero yo pregunto, de estos tres, ¿cuál de esos tres es asimilable, le va a ser útil al organismo? ¿El almidón, el disacárido o el monosacárido? ¿Cuál es asimilable de utilidad al organismo? ¿Cuál de los tres? Chicos, hablen por favor. ¿Cuál de los tres, bajo qué forma es útil al organismo? ¿El almidón será útil? No, pues profesor, porque es un polisacárido. El disacárido tampoco, profesor. ¿Cuál de estos tres es el Monosacárido, la glucosa. monosacárido? Monosacárido. Y el monosacárido, cuando hablamos de monosacáridos, en el tubo digestivo vamos a encontrar tres monosacáridos. Uno es la glucosa, ¿correcto? El otro es la galactosa y el otro es la fructosa. ¿Ya? Pero acá nos quedamos con la glucosa, correcto. Esa glucosa, acá está el tubo digestivo, para que ingrese acá al enterocito, necesita de un transportador llamado el SLGT1, ¿ya? Así se le llama, es una proteína transportadora. Y esto está en el enterocito, muy bien. Y de ahí, para que sea transportado al torrente sanguíneo, necesita de un transportador llamado GLUT, ¿qué significa? Transportador de glucosa. ¿Y qué tipo de GLUT? 2. Pero este GLUT2, ¿saben qué, jóvenes? Es una proteína, pero que necesita la ayuda ¿de quién? Del sodio. ¿Por qué, profesor? Porque es un medio de transporte activo, es decir, es un transporte de tipo activo. Y si tú recuerdas tu curso de biología, ¿cuál es la característica de un transporte activo? ¿Hay gasto de energía o no hay gasto de energía? Chicos, ¿hay gasto de energía o no hay gasto de energía? Transporte activo. Si hay gasto de Sí hay. Gasto de energía. Pasa Por en eso es que necesitamos, ¿qué cosa? Sodio, y es por ello que yo recuerdo, profesor, la famosa bomba de sodio y potasio. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Mira, Sí, y si tú observas acá en el suerito, ¿qué cosa tiene? Sodio, el que va a permitir el ingreso, y ¿qué cosa tenemos? La glucosa. ¿Ya? Es por ello, te vuelvo a reiterar, cuando tú observes el suerito, vas a encontrar siempre sodio y acompañado de la glucosa, porque lo que necesitamos es que ingrese glucosa, pero para que ingrese necesitamos de alguien que permite ese paso. ¿Y quién va a ser en este caso? El sodio. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien, vamos por acá. Sabemos que existen unos sobrecitos, ¿no? Estos sobrecitos es una mezcla balanceada de glucosa, que es el monosacárido, y los electrolitos, ¿no? Que es sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, o citrato también. Correcto. Vienen sobrecitos para ser disueltos en 1 litro de agua, y eso se debe tomar, pues, diariamente, ¿no? Es decir, esa preparación te dura para las 24 horas. Profesor, ¿cómo debemos tomarlo? Como agüita de tiempo, ¿no? Pero sobre todo cuando uno va al baño, sales del baño y tomar tu suerito para poderte, ¿qué cosa? Rehidratar, para poder recuperar esos electrolitos que hemos perdido al momento de las deposiciones. ¿Es correcto, chicos? Sí. Jóvenes, ¿es correcto, no?
A ver, según la OMS, ¿qué cosa contiene estos componentes? Es adecuado para el tratamiento y prevención de la deshidratación. Ojo, ya sea diarrea infecciosa o diarrea no infecciosa. Acá lo que buscamos es evitar, ¿qué cosa? La deshidratación. ¿Estamos, jóvenes? Hola, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Eso es muy importante. ¿Se entiende o no, jóvenes? Hola. ¿Se entiende o no, jóvenes? Sí, profesor. Entiende, profe. Sí, psicología, Chucho. Ya, ¿se entiende esa partecita, no, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces yo pregunto una vez más, a ver, ¿cómo yo puedo saber si mi paciente no tiene problemas de deshidratación? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cuáles son esos signos que tengo que verificar? Los ojitos, ¿no? Los ¿Estamos? ojitos no están rojos. Ya, los ojitos tienen que estar normales, no tienen que estar secos. ¿Eso qué cosa implica? Que debe existir, ¿qué cosa? Lágrimas presentes, ¿o no, jóvenes? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo debe estar la boca y la lengua, chicos? ¿Cómo debe estar la boquita y la lengua? Húmedas. Húmeda. ¿O no, jóvenes? ¿Debe haber una sed excesiva o una sed normal? Es normal. Normal. Y cuando tú haces un plieguecito en la piel, valga la redundancia, un pliegue cutáneo, este pliegue debe desaparecer lentamente o rápidamente. Rápido, si es que no está deshidratado. Rápidamente. ¿Eso qué significa, profesor? Que la persona no tiene problemas de deshidratación. Pero ¿qué pasaría si tú tienes tu niñito y observas que cuando llora no hay lágrimas? Y observas su boquita y su lengua está seca y le das el biberón y como loquito comienza a tomar el agua. ¿Eso qué cosa te está indicando? ¿Que puede tener problemas de deshidratación o no, chicos? Sí, que está deshidratado. Correcto, entonces de inmediato, ojo, de acuerdo a la OMS, si tiene 2 o más signos de lo que estamos mencionando, de acuerdo a la OMS tiene problemas de deshidratación. Entonces, de inmediato al centro de salud. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Profesor. Ya, muy bien. Pero, ¿qué pasa, profesor, cuando hay diarrea? Ah, pues cuando hay diarrea, entonces ya vamos a hacer uso. Indican, ¿no? Que cuando hay diarrea y estás en tu casa, pues deja que el organismo elimine, pues, todo lo que le ha caído mal, pues, ¿no? Pero yo pregunto, jóvenes, imagínate que tienes que ir a trabajar. No vas a estar con este problema actual. Es incómodo, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es incómodo, sí o no? Sí. Claro que es incómodo, profesor. Entonces, en ese caso, es muy importante este grupo de medicamentos, ¿no? Son medicamentos destinados a aliviar la diarrea, ¿no? Es decir, el proceso caracterizado por la eliminación frecuente de heces, ¿no? Los fármacos antidiarreicos incluyen los fármacos antimotilidad, los absorbentes y los fármacos que modifican el transporte hidroelectrolítico. Pero acá yo quería comenzar con este grupo de fármacos que me parece muy interesante. Espérate. No, ese es en el siguiente grupo todavía, en el siguiente grupo, ¿ya? Muy bien, profesor, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diarrea? A ver, tenemos un grupo llamado los fármacos antimotilidad. Jóvenes, es correcto que cuando uno tiene problemas de diarrea es porque hay un aumento de los movimientos peristálticos del tubo digestivo, ¿sí o no? ¿Hay un aumento del peristaltismo, sí o no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, y cuando hablamos de estreñimiento, ¿hay un aumento o hay una disminución? Disminución. Disminución. Entonces, en este caso, Disminución. hay un grupo de fármacos antimotilidad, ¿no? Son los fármacos representativos, es decir, los fármacos de acá, ¿qué cosa van a tener por finalidad? Inhiben o disminuyen el peristaltismo intestinal. ¿Quiénes son los fármacos representativos de acá, jóvenes? Tenemos el difenoxilato y la loperamida, ¿no? Son fármacos muy conocidos, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿estos cómo actúan? Disminuyendo el peristaltismo, ¿ya? Recuerden bien.
Entre las reacciones adversas tenemos pues somnolencia, calambres abdominales y mareos. Ya en el examen te puedo preguntar en forma breve, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo actúan estos medicamentos? Tú me vas a colocar, inhiben el peristaltismo intestinal. Luego tenemos los fármacos absorbentes, ¿ya? Ojo, bien claro acá, ojo, está el término escrito con D o con B. Es con D, ¿no? Porque si hubiera escrito así con B es otra cosa, ¿sí o no? Sí, profesor. Con B, ¿qué significa? Viene de absorción. ¿Y absorción qué significa? El paso a dónde, al torrente sanguíneo. ¿O no, chicos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso viene de absorbente, de absorción con D. Los fármacos representativos de este grupo, ¿quiénes son? El subsalicilato de bismuto, que le hemos visto de la clase anterior, ¿o no, jóvenes? Que es un citoprotector de la mucosa gástrica. ¿Es correcto? Sí, profesor. Correcto, ¿no? Acá también tenemos al hidróxido de aluminio, y la metilcelulosa. ¿Correcto? Muy bien. Estos fármacos absorben las toxinas o microorganismos intestinales, protegiendo la mucosa intestinal. Son menos eficaces que los grupos anteriores y pueden interferir con la absorción de otros fármacos. ¿Correcto? Muy bien. Luego pasamos a los fármacos que modifican los fluidos y el transporte hidroelectrolítico, ¿no? El fármaco representativo, una vez más, es el subsalicilato de bismuto, indicado en el tratamiento de la diarrea del viajero. Jóvenes, esta diarrea del viajero es muy conocida, ¿sí o no, chicos? Cuando uno viaja a otros lugares, se suele presentar el problema de la diarrea del viajero, hasta que poco a poco se vaya pues adecuando a la alimentación y eso va pasando, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien. Disminuyen la secreción de líquidos a nivel intestinal y los efectos adversos, recuerden bien, cada vez que uno usa bismuto, ¿qué reacciones adversas se pueden presentar? La lengüita negrita y las heces en el momento de las deposiciones, ¿cómo son, chicos? Negritas, también oscuras, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor. Pero eso es muy importante, aunque a veces uno lo subestima. Yo pregunto, un paciente que está tomando este medicamento y tú no, al momento de dispensarlo o expenderlo, no le indicas qué efectos se podrían presentar y él observa que cuando va al baño sus heces es negra, yo pregunto, ¿puede terminar de emergencia en el hospital o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque si no le avisan se va a asustar. Claro, obvio, ¿no? Por eso es muy importante que al momento de tú, pues, cuando seas químico, vas a realizar el acto de la dispensación, y la dispensación implica, pues, entregar un medicamento por la presentación de una receta, pero muy aparte de ello, tú tienes que interpretar la farmacoterapia, verificar que no exista una duplicidad en el tratamiento, y lo más importante es entregar el medicamento, pero acompañado de la información del medicamento, ¿no? Cómo debe ser usado el medicamento, cómo debe almacenarse el medicamento, cómo debe ser la frecuencia de tomar el medicamento, qué posibles reacciones adversas se pueden presentar. Y acá podemos indicar, pues, que en el caso de bismuto se puede presentar la lengüita y las heces de color negra. ¿Es correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Y luego llegamos a este problema, jóvenes. Si hablamos de diarrea, ¿ahora de qué vamos a hablar? Del estreñimiento. Pregunto, ¿es un problema muy frecuente en nuestro medio, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Y pues es una de las molestias más frecuentes del sistema digestivo, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es la frecuencia normal con que uno debe ir al baño? ¿Qué opinan? Chicos, ¿ustedes no van al baño? Estoy preguntando por... ¿3 veces? ¿3 ¿3 veces? veces? 3 veces al día. Sí. 3 a 2 veces al día, Dos profesor. veces, claro, 3 veces. De 2 No. a 3 veces al día. Pero alguno dice también depende del régimen alimenticio, ¿no? Y es obvio también, ¿no? Pero yo pregunto, una persona que vaya pues al baño menos de 3 veces a la semana y es un problema de estreñimiento, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan?
Sí, profesor. Imagínense, pues, van al baño pocas veces y en el acto sufren demasiado, mucho esfuerzo. ¿Problemas o no, jóvenes? Sí. Sí. Claro, es un problema, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ese es un problema, pues, ¿no? Correcto, ese es un problema, pues, ¿no? Y tú sabes que cuando uno se estriñe y va al baño y sufre demasiado, pregunto, ¿haces esfuerzo? ¿Puede haber más adelante problema de fisura nasal, de fisura anal o un problema de hemorroides o no, jóvenes? ¿Estamos? Y ese es un problema, pues. Y la pregunta es, ¿y por qué la gente, y cómo antes la gente no se estreñía mucho, profesor? Y ahora, ¿por qué la gente se estreñe demasiado? Ah, pues por el problema, hay muchos factores, ¿no? Y uno de ellos, ¿cuál es? La vida sedentaria. Sedentaria. Jóvenes, está demostrado que la actividad física va a estimular el movimiento peristáltico, ¿no? El movimiento del tubo digestivo, y eso va a conllevar, pues, a un mejor tránsito intestinal. Por eso es importante, pues, no tener una vida sedentaria, hay que caminar, ¿correcto? Es muy importante. Jóvenes, pregunto yo, mucha alimentación o muchos alimentos, pues, procesados o no, jóvenes, existen en la actualidad. Sí, profesor. ¿Sí? Yo soy mayor que ustedes, antes no había muchos alimentos procesados, yo me acuerdo, los alimentos los encontramos en los mercados nada más, pero ahora hay puros supermercados y esos alimentos son procesados y con alto contenido de grasa y carbohidrato, y sobre todo las grasas son, pues, macromoléculas que no se digieren fácilmente. Jóvenes, yo pregunto, el estrés, todos en algún momento nos hemos estresado, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ese es un problema. El bajo consumo de agua, chicos. Claro que sí, porque el aumento o la cantidad de agua es muy importante. Ciertos fármacos causan estreñimiento, ¿sí o no, jóvenes? Por ejemplo, la codeína, que es utilizado para el tratamiento de la tos. Pregunto, ¿este antitusígeno suele causar problemas de estreñimiento, sí o no, jóvenes? Los antidepresivos, también, profesor. Los tranquilizantes, tantos menores, sobre todo los tranquilizantes mayores, es decir, los tranquilizantes que son usados para el tratamiento de la psicosis, la esquizofrenia. También los fármacos antiparkinsonianos también causan problemas de estreñimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los hábitos para evitar el estreñimiento, no? Obviamente, consumir frutas y verduras. Recordemos que las frutas y las verduras tienen alto contenido de fibra. Y la fibra tiene una característica, ¿cuál es? Que adhiere, retiene agua a nivel intestinal. Y yo pregunto, jóvenes, si retiene agua, ¿aumenta la masa y el volumen fecal o no, jóvenes, de las heces? ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, profesor. No sé si ustedes alguna vez han estreñido. Yo pregunto, cuando uno se estreñe, ¿las heces son de tamaño normal o son de tamaño reducido? ¿Hola? Reducido. Reducido, ¿no? Y duros, ¿no? Duros, ¿por qué? Ah, pues, profesor, por el bajo contenido de agua. Es por eso que se recomienda, pues, frutas, verduras, porque tienen alto contenido de fibra. Y la fibra retiene agua, adhiere agua, y al adherir agua aumenta el volumen fecal, y al aumentar el volumen fecal aumenta el movimiento peristáltico, y lo cual conlleva y facilita una mejor evacuación. Consumir agua, ¿no? Realizar actividad física es muy importante. ¿Correcto, jóvenes? ¿Es importantísimo? Claro que es importante, ¿ya? Y dentro de este grupo de medicamentos, vamos a hablar de un grupo muy interesante llamado los laxantes osmóticos. Estos laxantes osmóticos son que tienen la característica de retener agua a nivel del intestino delgado. Y ahí vamos a mencionar una sustancia llamada el polietilenglicol, y hay otra sustancia que es más conocida por ustedes. Yo digo lactulosa. ¿Es conocido, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. La lactulosa, claro que sí, ¿ya? Pero vamos por acá conociéndolo, a ver.
Acá están los laxantes, ¿no? Se usan a corto plazo para aliviar los síntomas del estreñimiento, correcto, en aquellas personas que deben evitar hacer esfuerzo durante las evacuaciones intestinales, ya que sufren de enfermedades como hemorroides o problemas de otro tipo, ¿no? Mientras que un antidiarreico disminuye el movimiento peristáltico, los laxantes, ¿qué cosas deben hacer, jóvenes? Disminuir o acelerar. Acelerar. Acelerar, ¿no? Muy bien. Estos fármacos, según su mecanismo, es decir, según cómo actúan, se van a clasificar en irritantes o estimulantes intestinales, formadores de masa y aquellos que van a reblandecer la materia fecal, ¿no? A ver, dentro de los irritantes y estimulantes tenemos, este fármaco es conocido, jóvenes, más conocido con el nombre de Dulcolax, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor. El Dulcolax, ¿no? El bisacodilo está disponible en comprimido con cubierta entérica, ¿correcto? Es un potente estimulante del colon. Recuérdenme que a nivel del colon está la materia fecal, ¿correcto? No se debe suministrar junto con antiácidos. ¿Por qué, profesor? Porque va a interferir la acción de esta sustancia, ¿ya? Es muy importante. Ojo, ¿qué reacciones adversas puede presentar? Dolores abdominales, ¿no? Es obvio porque se trata de un laxante. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Muy bien, vamos por acá. Profesor, ¿y a qué se debe cuando usas bastante laxante el cuerpo medio que quiere que seguir usando porque a veces tienes que se estreña más? No, por eso hay algo muy importante, ¿eh? El uso de laxante no es que se va a usar pues en forma frecuente, porque solamente es por un breve tiempo nada más, porque luego el organismo manda algún tipo de, entre comillas, se acostumbra y hace que nuestro sistema digestivo sea un poquito flojo, ¿no? Ese es propio del sistema digestivo, ¿correcto? Es por ello que los laxantes no deben ser usados pues en forma muy rutinaria. ¿Sí, mi amigo? Hola. Sí, profesor. ¿Ya? Ojo, lo mejor que podemos hacer son estas medidas, ya ustedes que van a trabajar con pacientes, recuerden bien, la alimentación es muy importante, la hidratación y la actividad física, ¿no? Evitar qué cosa, tener una vida sedentaria, eso es muy importante. Ahora vamos por acá, el aceite de ricino, ¿este es bien efectivo o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes del aceite de ricino? Hola. Sí, profesor. El aceite de ricino se disocia en el intestino, originando el ácido ricinoleico, que es muy irritante y aumenta, ¿qué cosa? El movimiento peristáltico del tubo digestivo. Pero debe evitarse su uso en mujeres embarazadas, ¿ya? Ya que puede estimular las contracciones uterinas. ¿Correcto? Luego hablamos de los formadores de masa. En este grupo se encuentran los coloides hidrófilos. ¿Qué significa hidrófilos? Hidro, ¿qué significa, jóvenes? Agua. Filo, que tiene afinidad por el agua. ¿Correcto? Muy bien. Las partes no digeribles de frutas y verduras. Chicos, recuerden bien que esto es muy importante. La verdura, nosotros los seres humanos no lo podemos digerir. ¿Por qué, jóvenes? Si es un tipo de carbohidrato, ¿por qué no lo podemos digerir? ¿Ustedes están llevando el curso de bioquímico todavía? Hola. Jóvenes, ¿han llevado el curso de bioquímico todavía? Estamos llevando recién. Ya, yo te voy a comentar algo breve, ¿ya? Algo breve. Cuando yo ingiero un trocito de pan, el pan contiene almidón y el almidón viene a ser una cadenita de unas unidades llamadas glucosa. Varias unidades de glucosa, correcto. Ahí está. Pero esta glucosa está unida a través de un enlace llamado el enlace alfa 1,4 glucosídico, ¿ya? Alfa 1,4 glucosídico. Correcto. Nosotros los seres humanos tenemos enzimas
como la llamada amilasa salival, ¿correcto? La amilasa salival que actúa a nivel de la boquita, y otra a nivel del duodeno llamada la amilasa pancreática. Y esta amilasa salival y esta amilasa pancreática rompen en el enlace alfa 1,4. Pero ¿qué pasa, profesor, en la fruta y en las verduras? También están formados por moléculas de glucosa. Mira, glucosa. Por cientos de glucosa. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, alumnos? El tipo de enlace que está acá, ¿cómo se llama? 1,4 glucosídico también, pero ¿sabes? No es alfa, ¿qué cosa es? Beta. ¿Ya? Es beta. Mientras que los alimentos que podemos digerir es del tipo alfa 1,4 glucosídico, en la fibra no es alfa, sino ¿qué tipo es? Beta. Yo pregunto, jóvenes, nosotros los seres humanos, ¿tenemos las enzimas necesarias para romper este tipo de enlace beta? ¿Cuál es la respuesta? No, profesor. No sé si me dejo entender. Jóvenes, ¿sí o no? ¿Nos estamos entendiendo? Por repetir la última parte, por favor. ¿Qué les parece? Les repito otra vez todo. ¿Les repito? Sí, profesor. Ya, no hay problema. Ya, vamos acá. Ya. A ver, nuevamente, ¿ya? A ver, chicos, todos los días nosotros ingerimos almidón, ¿o no, jóvenes? Comemos un pedacito de pan, ahí hay almidón. Papa, almidón. Camote, almidón. Arroz, almidón. Fideos, almidón. Todo es almidón. Y el almidón, ¿qué cosa? Es un polisacárido. Y ese polisacárido está formado por unas unidades, como un collarcito. Y cada eslabón se llama glucosa. Cada eslabón se llama glucosa. Muy bien, varias moléculas de glucosa. Yo te pregunto, ese almidón que es el conjunto de glucosa, en el organismo se tiene que romper los enlaces para obtener glucosa y la glucosa nos proporciona energía. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Es correcto? Ya. Pero este tipo de enlace que une a dos moléculas de glucosa en el almidón se llama el enlace alfa 1,4 a alfa 1,4 glucosídico, ¿ya? Glucosídico. Hasta ahí me estoy dejando entender, jóvenes. Glucosídico. ¿Correcto? Sí. Ya. Sí, profe. Ahora voy a dibujar con otro colorcito. Profesor, y en las frutas y en las verduras también tenemos polisacáridos, claro. Pero ese polisacárido, correcto, ese tipo de polisacárido también está formado por un conjunto de ¿qué? De glucosa, por un conjunto de glucosa. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que estas moléculas de glucosa están unidos también por un enlace llamado 1,4 glucosídico, Pero en este caso no es alfa, sino ¿qué cosa es? En enlace tipo beta. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Estamos? Profesor. Ya, Sí, entonces, profesor, cuando yo ingiero mi trocito de pan, está el enlace alfa 1,4 y mi organismo tiene enzimas como la amilasa salival que está en la saliva y la amilasa pancreática que está en el jugo pancreático. Y estas dos enzimas tienen la capacidad de romper este enlace, lo rompe. Y al romper obtenemos ¿qué cosa? Glucosa. Glucosa, ¿qué cosa obtenemos? Energía. Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿He sido claro? ¿He sido claro? Ya. ¿Qué pasa, profesor, si yo ingiero fibra? ¿La fibra también tiene glucosa, sí o no? Respóndame, por favor, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Esta glucosa en la fibra está formado por ¿qué tipo de enlace? 1,4 glucosídico. ¿Sería alfa o en este caso es beta? Beta. 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 Y si es beta, yo pregunto, el ser humano, nosotros, la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿ya? ¿Tiene la capacidad de romper este tipo de enzimas? ¿Cuál es la respuesta? No, profesor, no lo puede romper. Y si no lo puede romper, yo te pregunto, ¿se va a liberar la glucosa de acá? ¿Sí o no? No. No.
No, y si no se libera la glucosa que está acá, yo pregunto, ¿nos va a proporcionar energía, sí o no? No, profesor. No, pues no. Pues. Entonces alguien preguntará, entonces, ¿para qué consumimos, pues, profesor, la fibra? Si no nos da energía. No, es importante, ¿sabes por qué? Porque una de las funciones de la fibra, ¿sabes cuál es? Es correcto, es un carbohidrato que no es digerible, no nos proporciona energía, pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que cuando llega al tubo digestivo esta fibra, tiene la característica de adherir agua, adhiere agua. Y yo te pregunto, si adhiere agua, ¿qué pasa? Yo pregunto, ¿aumenta qué cosa? La masa fecal, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Y al aumentar la masa fecal, ¿eso facilita o dificulta la evacuación intestinal? Facilita. Facilita. Ahora, ahí está. Ahora no sé si me he dejado entender, ¿sí o no, chicos? Sí, profesor. Ya, no sé si tú has escuchado que cuando uno quiere adelgazar hay que consumir fibra. ¿O no? Sí. Ya, ¿y sabes por qué? La explicación es bien sencilla. Cuando yo ingiero fibra, esa fibra llega al estómago. Y esa fibra, como absorbe agua, se expande, voy a llamarlo entre comillas, se expande. Y al expandirse te da la sensación de llenura, ¿sí o no, jóvenes? Te da la sensación que estás lleno, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya, y si te da la sensación de estar lleno, pregunto yo, ¿tú vas a estar ingiriendo cada momento alimentos o va a bajar tu ración alimenticia? Va a bajar. Va a bajar. Y si baja, yo pregunto, ¿eso contribuye a que comiences a perder peso, sí o no? Sí. Ahí está mi explicación. Ah, profesor, ya le estoy entendiendo. Es correcto. La fibra no me da energía, pero ¿sabes qué es importante para qué? Estoy aprendiendo. La fibra, profesor, jala agua. Y al jalar agua, forma masa fecal. Entonces, es importante para el proceso de estreñimiento. Número uno. Número dos, como da la sensación de llenura, entonces yo no estoy constantemente metiéndome algo a la boca. Y por lo tanto, profesor, eso va a contribuir a bajar mi consumo de carbohidratos. En el caso de que yo sea diabético, me ayuda a regular el nivel de ¿qué? De glucosa. Ya no estoy ingiriendo mucha grasa, me ayuda a controlar el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos. ¿Correcto? No sé si me captan la idea, jóvenes. Hola. Ahora está mejor. Si yo te pregunto, ¿por qué la fibra no se puede digerir? ¿Qué me vas a responder? Jóvenes, ¿por qué la fibra no lo podemos digerir nosotros, los seres humanos? Hola. Porque no tenemos las enzimas necesarias, profe, que puedan digerir Eso esas. es lo que estoy diciendo. Una vez más, profesor, nosotros tenemos enzimas que pueden romper enlaces alfa 1,4 glucosídico. Esto sí lo rompemos, pero no tenemos las enzimas necesarias para romper el enlace beta 1,4 glucosidasa. Por lo tanto, este tipo de enlace está en la fibra y por consiguiente la fibra es un carbohidrato no digerible. Y si es no digerible, yo pregunto, ¿nos va a proporcionar energía, sí o no? No. No. Y si no nos proporciona energía, entonces ¿para qué sirve? Ah, ¿sabes para qué sirve? La fibra, ¿qué cosa hace, jóvenes? Jala agua, adhiere agua, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Y si adhiere agua, yo pregunto, ¿aumenta la masa de la materia fecal, sí o no? Sí, aumenta. Y si aumenta la masa de la materia fecal, ese aumento va a estimular el movimiento peristáltico y va a facilitar una mejor evacuación. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Sí, pues. Número dos. Yo pregunto, como yo consumo fibra, llega al estómago, ahí está, va a haber una distensión, va a dar la sensación de llenura. Pregunto yo, si da la sensación de llenura, ¿yo voy a estar constantemente metiéndome algo a la boca o va a ir bajando mi ración? Va a bajar la ración. ¿Eso a qué cosa va a contribuir? De que yo comience a perder peso. ¿O no, joven? Sí. Entonces, es por ello que cuando uno quiere adelgazar, ¿qué cosa debemos consumir? Mucha fibra. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, pues. Y los que consumen fibra se van a dar cuenta. A ver, jóvenes, yo pregunto, esto no me vas a poder fallar. Cuando un bebito le das leche en fórmula, el bebito se estriñe, ¿sí o no, jóvenes?
Sí, sí, sí. Se extraña. Bien. No, bebito, da pena. ¿Y qué hacemos nosotros? Compramos esos potecitos. ¿Y esos potecitos qué cosa tienen? No me vas a negar que tienen manzana y otros tienen ciruela, ¿sí o no? ¿O no, jóvenes? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué, profesor? Porque la ciruela y la manzana, ¿qué cosa tienen? Alto contenido ¿de qué? De fibra. Fibra. Eso, ahí da la explicación, pues. ¿Me captaste, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Por fin. Hola, están ahí, ¿no? Ese estamos, Sí, profesor. sí. Ya, muy bien, muy bien. Jóvenes, luego están los que van a reblandecer la materia fecal. En este grupo está el docusato sódico. Hay un producto llamado doxecén, ¿correcto? Conocido por este grupo de sustancias. Tenemos el docusato cálcico y el docusato potásico. Actúan en la superficie de la materia fecal, van a reblandecer y facilitan, ¿qué cosa? Su tránsito. Yo pregunto, jóvenes, una vez más, cuando un teñido, ¿esas son blandas o son bien duras? Duras. Duras. Estos fármacos que hacen lo vuelven más blandos, lo cual facilita, ¿qué cosa? Su tránsito. Pero la acción es lenta, ¿no? Lenta. Jóvenes, y llegamos a este grupo de fármacos bien interesante, ¿no? Acá tenemos al polietilenglicol y a la lactulosa. Recuerden bien que el polietilenglicol es una sustancia que no se absorbe, no absorbible, no se metaboliza en el organismo, no es metabolizable por las bacterias que tenemos en el colon, porque nosotros tenemos nuestra flora intestinal, ¿sí o no, chicos? Sí. ¿Estamos? Este tipo de sustancia no se va a metabolizar por las bacterias del colon. Está demostrado que una molécula de polietilenglicol, correcto, es capaz de formar los llamados puentes de hidrógenos con moléculas de agua, lo cual va a contribuir pues que estas sustancias retengan agua y aumenten, ¿qué cosa? El volumen de la materia fecal. ¿Ya? Por otro lado, la lactulosa. Recuerden bien que la lactulosa son azúcares sintéticos también no absorbibles, ya no se absorben. Actúa a nivel del intestino delgado, cuya fermentación de la lactulosa, correcto, la fermentación de esta lactulosa se lleva a cabo por las bacterias del colon, lo cual va a originar ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a atrapar, ¿qué cosa? Moléculas de agua a nivel del intestino y facilitando pues el aumento de la materia fecal y lo cual va a contribuir a su evacuación. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Yo pregunto, de estos dos medicamentos, ¿cuál es lo que más usamos? ¿Lo de acá o no? La lactulosa. Ojo, vuelvo a reiterar, no es que uno se tiene que acostumbrar a los laxantes, eso es malo, ¿ya? Se vuelve pues el sistema digestivo perezoso, lo llaman algunos, ¿no? Entonces lo correcto, ¿qué cosa debemos hacer nosotros? Tomar en cuenta estos datos que les he pasado, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Correcto? Consumir frutas y verduras, ya sabes por qué frutas, a ver, no me vayas a fallar, ¿por qué frutas y verduras? ¿Quién me responde? Por la fibra. Ya, ¿y qué tiene que ver la fibra? A ver, dime, ¿qué tiene que ver la fibra? Por favor, no me falles. Dime, pues, de lo que has entendido. No hay enzimas que puedan asimilarla. Correcto, Sí. ¿no? Ustedes van a ser profesionales, tienen que decirme, profesores, que la fibra está formada por un tipo de enlace llamado beta-1,4-glucosídico. Y nuestro organismo no tiene las enzimas necesarias para romper ese tipo de enlace. Por lo tanto, este tipo de fibra no es absorbible. Pero entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Sabes para qué nos sirve, profesor? Esta fibra tiene la característica de retener agua. Y si retiene agua, aumenta, ¿qué cosa? La masa o el volumen de materia fecal, lo cual va a estimular los movimientos peristálticos y facilita su evacuación. Sí. ¿Correcto, jóvenes? Sí, ¿Estamos? Pero por otro lado, yo pregunto, ¿por qué es bueno consumir frutas y verduras? ¿Por qué es bueno? Porque nos ayuda, ¿qué cosa? A perder, ¿qué cosa? Peso, ¿o no, jóvenes? Sí. Sí. Claro que sí, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Chicos, ¿hasta acá todo ok?
Profesor, el polietilenglicol ahora se usa para antes de hacer siempre un examen de colonoscopía o examen Correcto. del colon. Muy bien. Pero es que tiene varias ventajas, ¿no? Una de ellas que hemos comentado acá, que es no absorbible, no es metabolizable, y lo más importante, ¿no? Cada molécula de polietilenglicol es capaz de formar los llamados puentes de hidrógeno con aproximadamente 100 moléculas de agua. Te mando una placa. Llévalo de una vez. Sí. Por Ya. lo tanto, pues aumenta la materia fecal, la masa, ¿no? Eso es muy importante. A ver, chicos, voy a pasar lista un ratito, por favor, ¿ya? A ver, un minutito, por favor, un minuto. ¿De qué estamos hablando? ¿De la expociencia? Sí, profesor. Ah, ya. La ¿Y qué grupo, profesor? La expociencia es una exposición de promedio entre 20 a 25 minutos. Para eso se hace un banner. Un banner donde van a colocar los puntos más importantes del tema. Y del grupo puedes poner 1 o 2 personas. Ustedes eligen. No necesariamente todos los integrantes. ¿Estamos, Julio? ¿Cuándo será el día que vamos a exponer, profesor? Todavía la fecha están definiendo, pero ya en esta semana ya debe ser algo definitivo ya. Y bueno, ¿cómo va a ser el trabajo? Disculpe, buenas noches. Las pautas también nos iba a indicar hoy día usted, ¿no? Sí, a ver, para la presentación ese día, para la presentación se presenta un banner. Un banner. Y luego se va a hacer la entrega de un trabajo monográfico. Así es, señorita. El trabajo monográfico. Y del grupo solamente van a exponer 1 o 2 personas, lo que ustedes determinen, no todo el grupo. Es trabajo monográfico, entonces, profesor. Sí, así es. Pero el día de la presentación, cuando ustedes se presenten, tiene que ser con un banner, mi estimado Julio o César. Profesor, buenas tardes. Disculpe la molestia. Una consulta. Nosotros también estamos llevando con otro profesor también el seminario. Entonces nos piden que presentemos el informe en Word 1 o 2 semanas antes para que el jurado lo revise antes de la exposición. ¿Ya tendríamos fecha para la presentación de este informe en Word? Sí. Hoy día a las 8:30, por eso me llamaron hace un momento para la reunión, por eso les decía a la delegada que me mande un mensajito, porque hoy día voy a saber para cuándo exactamente ustedes tienen que mandar ese informe. Pero estamos hablando, profesor, disculpe, que no es para la otra semana, ¿no? Como para nosotros avanzar con tiempo, lo que queremos preguntar. Sí, por eso les reitero, no. Ahora a las 7:30 tengo una reunión y me van a indicar para cuándo exactamente tenemos que mandar ese informe con anticipación para que sea revisado. ¿Ya? Son las 7 de la noche. A las 7:15 comienza la reunión. Yo a más tardar 7:30 le estoy llamando a Kelly para informarles. Ok, profesor. Profesor, disculpe, una pregunta, una consultita. Bueno, a nosotros nos tocó el uso indebido de antibióticos, pero ese es un tema general, pero podemos agarrar como ese uso indebido de antibióticos en mujeres embarazadas, ¿lo podemos para hacer un tema específico? Claro, podría ser la parte de antibiótico-terapia en mujeres gestantes. Ah, ya. ya. Ahí te vas a dar cuenta, César, ahí te vas a dar cuenta que los medicamentos en una mujer gestante se clasifican en categorías, desde la A hasta la X, y el grupo de antibióticos que están aceptados en mujeres gestantes son el grupo de las penicilinas. ¿Correcto? Ahí podrías hacer una revisión muy interesante sobre la antibiótico-terapia en mujeres gestantes. Porque no todo antibiótico puede ser usado, César. Profesor, ¿la exposición va a ser virtual o presencial, por favor? No, presencial va a ser, presencial.
Profesor, disculpe una consulta. En mi grupo también nos ha tocado antibióticos de última generación, pero está bien que lo hemos, Ahí, o sea, Joana, ayudado el tema. hay que hablar de última generación, básicamente hablamos de las cefalosporinas de cuarta generación. Ya, entonces podremos coger con infecciones urinarias, entonces. Claro, y lo que son infecciones intrahospitalarias. En adultos y, ¿no? Ok. Y lo que también corresponde a septicemias generalizadas. ¿Qué tipo de antibióticos usan? Ok. Ya, profesor. Gracias. Michelle, sí, Michelle. Hola, ¿quién levantó la mano? Profesor, a nosotros nos tocó el tema del uso racional del AINES, pero como es un tema general, ¿cómo podríamos hacerlo en un tema un poquito más específico? Podrían hacerlo, por ejemplo, en lo que corresponde, a ver, nosotros sabemos algo bien interesante. Yo pregunto, ¿los AINES se pueden usar en forma así indiscriminada o en forma libre en pacientes asmáticos? ¿Sí o no? No, ahí podrían enfocar, ¿no? Correcto. ¿Qué cosa podría ocasionar en un paciente asmático? Obviamente va a exacerbar su situación. ¿Qué tipo de medicamentos entonces podrían ser usados si no los AINES no están indicados para ese tipo de pacientes? De esa manera podrían enfocarlo. Y profesor, como tenemos que cargar esto en el sistema, ¿cuál podría ser el título? ¿Sería como efectos adversos del uso de los AINES para pacientes asmáticos? Así es, ¿no? Podríamos colocar a ver, uso inadecuado de AINES en pacientes asmáticos. José. Este sería nuestro título, profesor, ¿no? Sí. No abarcamos más, entonces solamente ese tema. No, ya entró a la reunión. Dame un minutito, estoy con los alumnos. Un minutito, por favor. Sí, ahorita entro a la reunión. Profesor, una pregunta. ¿Y en qué nos podemos basar respecto al tema de farmacoterapia en mujeres embarazadas? En farmacoterapia puedes hablar, por ejemplo, en caso de los antihipertensivos, coger 3 o 4 grupos de fármacos muy utilizados. Puedes hablar, por ejemplo, de lo que son los antihipertensivos, uno. Obviamente tienes que hacer referencia a los antibióticos, ¿correcto? También puedes hablar en mujeres embarazadas el uso de los, ¿cómo se llama? El uso de los suplementos a base de hierro, la importancia, y el uso de los corticoides. Coge 3 o 4 grupos de medicamentos importantes en una mujer embarazada. Ya. Profesor, disculpe, para que me consideren su lista, mi internet está lento, por favor. Sí te he considerado y tú saca. Sí te he Gracias, considerado. profesor, gracias. Profesor, una consulta. ¿Me escucha? Rocío. Sí, profesor, disculpe, nosotros nos tocó antibióticos de última generación. Para que sea un tema específico, ¿cuál sería más o menos? Por eso te vuelvo a reiterar, a ver, vas a coger antibióticos de cefalosporina de cuarta generación, el cefpirone y el cefepime. Antiguamente se estaba usando la ceftriaxona, pero en la actualidad sabemos que la ceftriaxona ya no tiene nada de reserva porque es usado muy frecuente, ¿no? ¿Estamos? Ya. Después hay otro grupo de fármacos de las penicilinas, que son usados básicamente para el tratamiento del pseudomonas. Y tú sabes que la pseudomonas es la bacteria que causa el problema de las septicemias. ¿Correcto? Profesor, pero nosotros estábamos avanzando con antibióticos para la infección vías urinarias, entonces eso no. Está bien, pues, está bien. Ahí hablamos de las quinolonas de tercera generación. Generación. Claro. Ya. Tenemos que mencionar más que todos los antibióticos. Hay varios grupos, un grupo de cefalosporina, un grupo de penicilinas y un grupo de... Son 4 grupos de las quinolonas para las infecciones y hay otro a nivel de los macrólidos. ¿Correcto? Son 4 grupos de los antibióticos de generación o antibióticos de última generación o antibióticos de reserva también. Francisco.
Sí, profesor, una pregunta. ¿La base de la nota que vayamos a tener es el reemplazo del examen final? No, lo voy a considerar como un promedio de la parte de lo que es el trabajo académico. Ya quiere decir que ya no les voy a tomar evaluación, porque en la segunda parte se estira a tomar prácticas calificadas. Son 2 prácticas antes del examen final. Esas notas van a ser reemplazadas por su nota de la expociencia. Hola, no sé si me dejé entender. Sí, sí, profe. Ya, Sí, profesor. reitero, en esta segunda parte se suele tomar 2 prácticas calificadas, pero esas notas de las prácticas calificadas van a ser reemplazadas por las notas de la expociencia, de la participación, ¿no? Ivonne, levantó la mano Ivonne. Ivonne, buenas noches. Profesor, buenas noches. Profesor, una consulta. A mi grupo nos tocó sobre resistencia a los antibióticos. ¿Algún antibiótico en especial que podamos abordar algo? Mira, cuando hablamos nosotros de resistencia a antibióticos, sabes que los antibióticos, los microorganismos como son las bacterias desarrollan mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa, por ejemplo, algunos de ellos producen una enzima llamada la beta-lactamasa, ¿correcto? Lo cual implica pues de que los antibióticos beta-lactámicos, las penicilinas y cefalosporinas no van a hacer efectos sobre la bacteria. Te podrías hablar de ese mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción, hay un grupo de antibióticos y dentro de los antibióticos también están los antimicóticos que actúan a nivel de la membrana celular. Hay otros que actúan a nivel de la organela que se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas? En los ribosomas. Y hay un grupo de antibióticos que actúan a ese nivel. ¿Quiénes son? Macrólidos, tetraciclina, cloranfenicol, aminoglucósidos y lincosamidas. Ahí hay varios grupos de medicamentos que podrías hablar, Ivonne. Ya, profesor, muchas gracias. Conclusión, habla tranquilamente. Y también sabes de quién puedes hablar, de la familia de las quinolonas, porque las quinolonas actúan a nivel del ADN, a nivel del núcleo. Podrías hablar también a ese nivel, los llamados antimetabolitos. ¿Correcto, Ivonne? Sí, muchas gracias. Profesor, una pregunta. A mi grupo nos ha tocado con los AINES. Me han preguntado a mi compañero, ¿solamente le van a decir solamente del asma o podemos hablar en general de los AINES, por favor? No, hablan en general y luego se centralizan en uno de ellos, que es el cuadro asmático, ¿no? ¿Por qué están contraindicados? ¿Qué cosas pueden ocasionar? Ok, profesor, muchas gracias por dejar la duda. Ya. Joven, estoy entrando a la reunión y luego lo llamo a la delegada para indicar la fecha exacta, ¿ya? Por favor. Ya, profesor, buenas noches. Te llamo, Kelly, te llamo. Ya, te llamo. profesor. Ya, te llamo media horita. Ya, profesor.